Voy a comenzar por partir un poco estos conceptos. ¿Qué es la neurociencia? Bueno, la neurociencia es el estudio de la naturaleza de la mente, ¿no? Cómo es que los fenómenos mentales pueden ser explicados a partir del funcionamiento cerebral. De alguna manera, la ambición de la neurociencia es tratar de responder a este problema histórico que es la dualidad mente-cuerpo, al plantear que se materializa esta cognición, que de alguna manera el pensamiento, la inferencia, la imaginación, la creatividad, podemos simplemente plantearla y explicarla a partir de la activación de ciertos correlatos neuronales. El arte es una actividad humana que obviamente tiene una polisemia de significados y que yo simplemente lo voy a tomar en esta pequeña pregunta como una actividad humana que está dirigida hacia la expresión, hacia la comunicación, hacia la generación de experiencias sensibles. La neuroestética es una aproximación científica que justamente ha tratado de vincular el arte con la neurociencia, tratando de llevar a que los correlatos de la experiencia estética o de la creatividad, cuándo se activan, en qué áreas se activan y cómo se activan. Aunque creo que es un acercamiento maravilloso y que nos ha brindado de resultados muy interesantes, también creo que de alguna manera es un tanto reduccionista, ya que simplemente utiliza a los artistas como sujetos de estudio para lograr encontrar lo que de manera a priorística se plantea como lo que es una experiencia estética o una experiencia creativa. Yo pensaría que para que genuinamente invitemos al arte en el mismo nivel que la neurociencia o en el mismo nivel que la ciencia cognitiva, también debemos de invitar a las metodologías artísticas. Todas estas metodologías de la subjetividad, todas estas metodologías de la interpretación podrían enriquecer mucho el campo tanto neurocientífico como de las ciencias cognitivas. ¿Por qué? Porque los artistas, más allá de ejercer modelos miméticos de la realidad, más allá de tener esta idea de la perfección de una técnica, también aportan mucho en la historia de la subjetividad. Transitan territorios simbólicos, los habitan y ahí van generando experticias. Incluso desde Hegel, cuando empezó a hablar de todas estas manifestaciones del espíritu que se ven en el arte y cómo podemos ir desestabilizando estos espacios. El arte se dedica a sacarnos del espacio de confort, a irnos creando a partir de esta contundencia que va más allá de una perfección técnica, que justamente todas estas ejecuciones contundentes también tienen que ver con este tránsito, con este habitar un espacio simbólico. Esta habilidad para construir imaginarios podría ser muy útil si se toma en toda esta parte como una herramienta. Incluso ver cuál es la poiesis, cuál es esa creatividad, qué tiene que ver la voluntad en el artista. El artista tiene la voluntad de crear, tiene la voluntad de expresarse. ¿Qué pasa cuando eso ocurre? ¿Qué pasa cuando a nosotros como espectadores nos hace transitar por allá? ¿Qué pasa con el espectador emancipado, que también es activo en la construcción de estos imaginarios? Yo pienso, por ejemplo, que podríamos construir toda una taxonomía de estados de conciencia, en donde el estado de conciencia que tiene un artista experto o en el estado de conciencia al que te lleva una ejecución artística, podría ser una nueva tipología dentro del cuadro que tenemos. Y muchas otras maneras creo que podrían surgir si nos tomamos en serio las metodologías del artista, si genuinamente vamos transitando a esta transdisciplina en donde cada una de estas parcelas del conocimiento tiene igual importancia y relevancia y no seguimos simplemente como científicos utilizando como sujetos de estudio al artista. Hace algunos años asistí a una conferencia que dio José Luis Díaz en donde hablaba del conectoma y de que los sueños lúcidos, los estados de ensoñación, el modo de default en el conectoma, son estados en donde de alguna manera provocan la creatividad o ayudan a que se genere la creatividad. Y esto, bueno, yo lo relacioné con el surrealismo porque con la influencia del pensamiento de Freud, André Breton desarrolló la tesis de que el dibujo automático, la escritura automática, digamos que liberaba el inconsciente. Entonces, algunos de los pintores del grupo de surrealismo, como André Masson y Juan Miró, desarrollaron el dibujo automático, y estas ideas llegaron a Nueva York poco antes de la guerra, con Achille Gorky, que se relacionó con pintores como de Kooning y Pollock,
e influyó en ellos y ayudó a desarrollar lo que después se convertiría en el expresionismo abstracto. En México, un grupo de investigadores del Instituto de Investigaciones en Materiales, junto con una investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas, que era Sandra Cetina, o sea, el grupo de Roberto Zenit, realizaron una serie de investigaciones sobre mecánica de fluidos, partiendo de un hallazgo de un cuadro de Siqueiros que había hecho en la época en que él había estado en Nueva York y tenía un taller de experimentación en pintura al que asistió como alumno Jackson Pollock. Entonces empezaron también a estudiar la pintura de Jackson Pollock desde el punto de vista de la mecánica de fluidos, que hay que decirlo, que es una de las partes más complicadas de la mecánica clásica. Y después Elsa María de la Calleja empezó a aplicar ecuaciones como invariantes topológicas, números Betti, etcétera, etcétera, para caracterizar el nivel de complejidad de la pintura de Jackson Pollock. Esto Jimena González Grandón lo relaciona con procesos de propiocepción que posiblemente Jackson Pollock de alguna manera tuvo, y de alguna manera pensamos que es un buen modelo el del expresionismo abstracto para estudiar en un momento determinado la relación que tiene con las neurociencias, porque las ecuaciones que emplea Elsa María de la Calleja para este tipo de análisis son muy similares a las que se emplean o a las que están empleando para analizar ciertos aspectos o para matematizar ciertos aspectos de las neurociencias. Al mismo tiempo hay un músico que es Milo Tamés, que utiliza las pinturas de Pollock como partituras, tiene una pieza que desarrolló con esta idea, y también Jimena ha estado experimentando, haciendo mediciones para ver qué tanto se sincronizan los músicos. Estas prácticas artísticas pueden de alguna manera formar parte de un modelo interesante para explorar la relación entre arte y neurociencias, porque hasta ahora, digamos, lo que hay en neuroestética se basa en un modelo muy clásico de arte. Digamos, lo que se ha hecho es tomando en cuenta el modelo de belleza que tiene que ver con las artes, con las bellas artes, con un modelo, digamos, con un canon dieciochesco. En cambio, ya cuando metemos en un mismo ámbito a los artistas y a los investigadores con un modelo que puede en un momento determinado funcionar para explorar los aspectos cognitivos que tienen en el momento en que están generando un proceso activo, porque finalmente el expresionismo abstracto es algo que se construye en el momento, no es algo que se va dando de una manera con un alto grado de espontaneidad y de improvisación en ese momento. Y el poder medir este tipo de impulsos, tanto de propioceptivos como cognitivos en un momento determinado, puede generar aspectos interesantes que hasta ahora no han sido explorados.